Bien, muy buenos días para todos. Últimamente, como director del Departamento de Catequesis de la Conferencia, he tenido la oportunidad de saludarlos con motivo del Día del Catequista. No sé si han visto los saludos, pero la intención siempre ha sido la de agradecer en nombre de todos los obispos de Colombia el servicio que prestan los catequistas. Realmente la Iglesia no podría cumplir con su labor, no podría cumplir con su misión sin la presencia y el servicio que ustedes prestan como catequistas. Entonces, ya que hoy tengo la oportunidad de darles el saludo de viva voz, nuevamente gracias catequistas, y gracias también alumnos o estudiantes de la SPAC. Tuve también por unos años la alegría de dirigir esta escuela parroquial de catequistas y soy testigo de la mucha dedicación que implica prepararse para el servicio de la catequesis. Muy bien, me ha correspondido dentro del desarrollo de la temática de estos días hablar del futuro de la catequesis en actitud de esperanza. Esta tarde, Monseñor Germán hablará del futuro de la catequesis, pero en clave sinodal. A mí me toca hablar del futuro de la catequesis en clave, digámoslo así, de esperanza. Cuando hablamos del futuro de la catequesis, hablamos de un proceso que nunca se interrumpe. Y a mí, para hablar de procesos, me gusta una imagen muy sencilla, que es nuestro propio cuerpo cuando caminamos. Cuando nosotros caminamos y queremos avanzar, ¿qué tenemos que hacer primero? Poner un pie atrás. Y solo así, si ponemos un pie atrás, podemos avanzar. Ese pie atrás es el presente y es el pasado de la catequesis. Durante este día de congreso que ya transcurrió, ustedes estuvieron un poco en ese movimiento, revisando el pasado, la historia de la catequesis, pero también su presente. Creo que ninguno de nosotros puede negar que en las últimas décadas, de manera especial a partir del Concilio Vaticano II, ha habido un empeño muy serio de la Iglesia por renovar la catequesis. Y no han faltado a lo largo de estas décadas varios documentos que nos han hablado de la renovación de la catequesis. Por ejemplo, Catequesis Tradende, que por muchos años guió la vida de la Iglesia de San Juan Pablo II. El Directorio General para la Catequesis, el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, y ahora más recientemente el último Directorio para la Catequesis, que ya no se llamó Directorio General, sino simplemente Directorio para la Catequesis. Entonces, digamos que a nivel doctrinal, a nivel de la teología pastoral, ha habido un progreso innegable y tenemos dónde poner el pie para seguir avanzando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo podríamos hacernos una pregunta que debe inquietarnos y que debe a todos nosotros abrirnos hacia el futuro. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Hasta qué punto todo eso que se ha reflexionado a nivel del magisterio, a nivel de la teología pastoral, ha transformado nuestra manera concreta de catequizar? Porque se ha avanzado tanto a nivel de la reflexión que incluso hoy en día hablamos de un nuevo paradigma de la catequesis.
pero la pregunta es si queremos avanzar hacia el futuro, si realmente toda esa reflexión está transformando positivamente nuestra manera de dar catequesis. Porque, digámoslo con otras palabras, todo esto se nos puede quedar en un discurso que no termina mejorando la catequesis que de hecho se vive en nuestras comunidades parroquiales o en los ambientes escolares. Bien, yo voy entonces a presentar en esta exposición algunas de esas líneas de renovación que esperamos marquen el futuro de la práctica catequética en nuestra Iglesia Católica. Y aquí tenemos una que es fundamental, sobre la cual ustedes han oído hablar 1000 veces, por eso no me voy a detener mucho en ella, pero que porque es fundamental no puedo no mencionarla, porque es una línea de renovación muy importante. Una catequesis al servicio de la iniciación cristiana. Ahora bien, cuando hablamos de una catequesis al servicio de la iniciación cristiana, nos podemos preguntar, ¿y qué es eso de la iniciación cristiana? Bueno, sabemos que es una etapa del proceso evangelizador, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de esa etapa? Y aquí quisiera que nos fijáramos especialmente en la primera frase, sí. El propósito fundamental de la iniciación cristiana es el fortalecimiento de la adhesión personal a Jesucristo. ¿Por qué insisto en esto? Porque de pronto nos imaginamos que el propósito es que quienes viven la catequesis lleguen a tener un conocimiento absolutamente completo de la doctrina de la Iglesia, e incluso algunos un poco más optimistas, hasta de la teología de la Iglesia. Pero resulta que en esta etapa de lo que se trata incesantemente es de que la persona fortalezca su adhesión personal a Cristo. No tanto que se sepa el catecismo o que pueda entender todos y cada uno de los números del catecismo de la Iglesia Católica, sino que se enamore de Cristo. Ese es el propósito fundamental. Y si ese es el propósito, eso tiene que darle una forma concreta a la catequesis. Por ejemplo, el talante bíblico. La catequesis tiene que ser muy bíblica, la catequesis de iniciación, porque la palabra de Dios tiene una fuerza muy grande de transformación del corazón humano. Tampoco podemos pensar que basta dedicar 2 o 3 catequesis al inicio del proceso para decir, ya tengo a mis catequizandos enamorados de Cristo. Esa insistencia, no, por ahora vamos bien, gracias. Bueno, gracias. Esa insistencia, esa inquietud, esa preocupación tiene que ser permanente. Toda catequesis, así sea la primera, la segunda, la 20, la 25, tiene que lograr que la fe de esa persona se robustezca. Se supone que en la primera etapa de la evangelización, en la etapa misionera, la persona comenzó a interesarse por Cristo. Pero aquí se trata de que ese interés inicial se convierta en una fe robusta. Bien, y el segundo propósito es introducir a las personas en los diferentes aspectos de la vida cristiana de la comunidad. ¿Qué significa eso? Que una catequesis, si no lleva a que la persona, niño, joven o adulto, aprenda a orar y a orar en comunidad, falló. Si la catequesis no condujo al niño o al joven a descubrir la riqueza de la vida fraterna, de la vida en comunidad en la iglesia, fallamos.
Una que a mí me preocupa mucho, porque es un aspecto vital de la comunidad cristiana. Si la catequesis no logró que el muchacho aprenda, gracias, que el muchacho aprenda a disfrutar de las celebraciones de la Iglesia Católica, llamarlas, fallamos. A mí me preocupa un poco cuando a veces voy a las parroquias y termino la misa y me llegan los niños con el cuadernito, fírmeme, monseñor. ¿Y eso para qué es? No, es que el catequista, si no llevo esto, no me deja entrar. Bueno, yo digo para el primer semestre vaya y venga, pero cuando me llegan con el cuadernito en noviembre, cuando ya estoy a punto de confirmarlos, si tenemos que recurrir a ese mecanismo de presión, quizás no logramos enamorarlos de los sacramentos, ¿verdad? Van porque les toca, qué tristeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que la catequesis lo que busca es que la persona aprenda a vivir como cristiano, y eso significa orar, vivir en fraternidad, practicar la misericordia. Cuando uno va a hacer confirmaciones y le pregunta al párroco, ¿sabes si se han preparado convenientemente? Los párrocos los miran a ustedes y luego dicen, me consta que han recibido la adecuada catequesis y se han preparado a través de ¿qué? De la oración y de la misericordia, de la práctica de la misericordia. ¿Eso sucede realmente? ¿O sucede esporádicamente solamente? Un día los llevé al ancianato, media horita, y ya con eso, o aprendieron a vivir la misericordia, o aprendieron a vivir la fraternidad, en fin. Bien, siguiente, por favor. Este otro punto también lo han oído 1000 veces. Pero ojo, el tema de hoy no es si lo hemos oído, si lo sabemos, sino si está transformando nuestra manera concreta de hacer la catequesis. ¿Qué se entiende por una catequesis de inspiración catecumenal? Primero, que propicie la adhesión a Cristo y la introducción en los diferentes aspectos de la vida cristiana. Aquí me repetí, porque esas dos frases son las que están en la diapositiva anterior. No importa, repitámoslas, porque una catequesis de inspiración catecumenal es ante todo eso. No es solo una catequesis en la que cada mes hacemos un rito de paso, también lo es, pero es ante todo eso. Segundo, es una catequesis que tiene un ritmo, que tiene una progresión, y cuya progresión está marcada por etapas y ritos de paso. Cada mes, yo ya he visto algunos itinerarios catequéticos que trabajan con ese ritmo. Cada mes hay una celebración que cierra una etapa y abre la siguiente. Y normalmente son celebraciones con una riqueza simbólica muy bonita, no necesariamente de símbolos sacramentales, pero sí de símbolos distintos que a los jóvenes y a los niños y también a los adultos les llegan. ¿Qué más es una catequesis de inspiración catecumenal? Es una catequesis que le da enorme importancia al acompañamiento personalizado. Y ustedes lo saben muy bien, aquí hay uno de los desafíos mayores que tenemos. Los catequetas distinguen ahora muy bien entre itinerario, que queda finalmente plasmado en una cartilla o en un manual, y proceso personal. Y no necesariamente el itinerario de todos coincide con el proceso personal. No porque yo ya voy en la catequesis 8, donde hablamos de la conversión a Jesús. Todos los muchachos van ahí. Hay algunos que de pronto no arrancaron, no dieron ni el primer paso. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿A punta de curso remedial? No.
¿Cómo se resuelve? ¿A punta de quiz al que le tienen miedo? No. Con el diálogo personal con el muchacho, con el joven o con el adulto. Yo sé que ustedes no dan abasto, que ser catequista es muy complicado. Primero, porque ustedes tienen su familia, sus obligaciones, pero dos, porque tienen que preparar la catequesis, darla, y fuera de eso, acompañar personalmente. Yo creería que estamos en mora de fortalecer un ministerio, un servicio de acompañamiento personal para los que están en catequesis. Y yo creo que hacia futuro esos van a ser los padrinos, porque estos padrinos de ahora se han vuelto un lío. Hay familias que le dicen a uno en el pueblo: se acabaron los padrinos, ya no hay más parejas casadas, ya las que habían tienen de a 10 y 8 sobrinos cada una. Entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? Formar gente que acompañe y que ojalá el día de mañana sean verdaderos padrinos de aquellos a quienes acompañar. Y finalmente, una catequesis de inspiración catecumenal, es decir, inspirada en el proceso que vivían los primeros creyentes que querían llegar al bautismo. Tiene que ser una catequesis que fomente la práctica y el compromiso en orden a la transformación de la vida. No puedo evaluarla simplemente porque el chino supo recitar todas las oraciones o algunas pocas, o porque me responde más o menos bien a una pregunta que le hago. El criterio de revisión es: ¿esta catequesis transformó la vida del joven? Gracias a Dios sucede. A mí me alegra. Yo cuando voy a hacer confirmaciones, casi siempre los párrocos me invitan a comer con los catequistas. Si a ustedes no los invitan ese día, protesten y digan que hay diócesis donde sí sucede. Y casi siempre cuando estoy con ellos comiendo, les pregunto: ¿y cómo les fue este año? ¿Cómo les fue con los muchachos de esta generación? ¿Qué dificultades tuvieron? Y aún en medio de las dificultades, muchos dicen: sí, al comienzo fue durísimo, pero finalmente muchos cambiaron. Ahí es donde uno ve la mano de Dios. Bueno, y lo bueno es que son ustedes también. Démosle también mérito a ustedes. La paciencia, el aguante. Y los chinos van cambiando. Bueno, muy bien, siguiente etapa. Otra línea de avance, otra línea que nos manda hacia el futuro de la catequesis, es que en la catequesis cada vez más esté implicada toda la comunidad y no solamente un catequista. A mí me parece muy penoso cuando llego por casualidad a una parroquia un sábado, día de catequesis, y encuentro que los niños o jóvenes están por allá en un salón, digamos la verdad, casi siempre oscuro, con una iluminación más bien pobre, una luz blanca, que eso parece más bien un consultorio por allá, y el grupito de 6 muchachos con el catequista. Pero me hago la pregunta: ¿y estos muchachos habrán tenido la oportunidad de conocer al párroco, de saludarlo el primer día y después? Pero no solamente el párroco. Yo ya veo a algunos aquí felices diciendo: sí, ellos tienen la culpa. No, resulta que no es solamente el párroco. ¿Conocen la comunidad cristiana o conocen solo a su catequista? Y si no avanzamos en esto, si no logramos que el muchacho, a raíz de la catequesis, entre en la comunidad, la conozca, se sienta acogido y apreciado en ella, no lo logramos tampoco. Yo ya veo algunas experiencias interesantes. Por ejemplo, supe hace unos días de una parroquia en mi diócesis que desde el primer momento de la catequesis de confirmación vinculó a los jóvenes catequizandos a alguno de los grupos de la parroquia, pues sobre todo de pastoral juvenil, pero también de pastoral social,
de visita a enfermos. Y durante toda la catequesis, no el último fin de semana, vengan muchachos, conozcan, esta es una parroquia maravillosa, ahí ya es tarde. Eso toca hacerlo desde el principio y durante toda la catequesis. Una propuesta de catequesis que no sepa articularse con las demás acciones de la pastoral corre el riesgo de presentarse como una teoría, correcta sí, pero poco significativa para la vida. ¿Qué tal emplear este criterio para evaluar nuestra catequesis? ¿Cumplen nuestras catequesis ya con esto? ¿Se articulan con las otras pastorales? ¿O en el peor de los mundos, los catequistas son un grupo medio élite que los demás no quieren mucho porque se sienten mejores que los demás? No porque se sientan mejores, sino porque los ven así, ¿no? Y entonces no hay comunidad que acompañe, que acoja a esos jóvenes. Esto tendría otras implicaciones a nivel diocesano, de la labor que debe cumplir el animador diocesano de la iniciación cristiana, en fin, pero no tenemos tiempo. Sigamos. Pero antes de esto, tengan la seguridad que si lográramos vincular más los catequizandos a la vida de la parroquia se beneficiaría de esa presencia de los catequizandos. Es un poco lo que pasa en el catecumenado de adultos. Cuando ellos hacen sus votos, sus escrutinios en comunidad, la comunidad queda impactada por el testimonio de los que van avanzando hacia el bautismo. Eso lo podríamos aplicar no solo al catecumenado, sino a todos los que hacen catequesis. Bien, aquí viene un punto quizás menos conocido, pero también de inmensa importancia. Una catequesis en el futuro tiene que tener un modelo bíblico, narrativo. ¿Qué es el modelo bíblico narrativo? Pues en primer lugar, una catequesis profundamente centrada en la palabra de Dios. Yo a veces reviso folletos de las distintas diócesis y a veces hay un ratico para la palabra al comienzo, lectura del Evangelio según no sé qué, capítulo tal, 3 minutos de meditación y sigan adelante, como si la lectura bíblica fuera apenas un peaje para entrar en la catequesis y no el centro de la catequesis. Yo no temería para nada que en la catequesis la palabra de Dios ocupara un lugar cada vez más amplio, que si se nos fue toda la hora o la hora y media meditando un texto de la Biblia, se nos fue y no hay problema, lo aprovechamos de la mejor manera. Ahora, no basta con que sea bíblica, tienen que propiciar una lectura narrativa de la Biblia. Y para esto es muy importante entender lo que el Directorio para la Catequesis expone tranquilamente al inicio. El primer capítulo del Directorio para la Catequesis está dedicado a la revelación y su transmisión. Es un comienzo muy solemne, porque nos lleva de nuevo al Concilio Vaticano II, nos lleva a la Dei Verbum. ¿Por qué? Uno dice, pero ¿por qué no hablan directamente de catequesis y hacen esa introducción tan larga sobre la naturaleza de la revelación? Pues bien, es por una razón muy sencilla, porque ¿cómo acontece la revelación? Según la fe bíblica, según la fe judaica y cristiana, la revelación acontece a través de acontecimientos que luego un pueblo interpreta y narra, y eso que el pueblo narra es lo que queda consignado en las Escrituras. Entonces, una lectura narrativa de las Escrituras que pretende ir a esos acontecimientos
ir a esas intervenciones de Dios en la historia y descubrir cómo esas intervenciones fueron narradas. ¿Pero con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que uno aprenda a narrar también su propia experiencia de Dios. Cuando uno mira los textos bíblicos, los libros de la Biblia, y se da cuenta cómo el pueblo de Dios narró su historia, uno aprende a narrar su propia historia. Y una lectura narrativa de los textos bíblicos es eso, detenernos mucho en la narración, personajes, acciones, situaciones, transformaciones. ¿Pero para qué? Simplemente por pura curiosidad de lo que pasó hace 20 siglos, no. Para que uno aprenda a leer la acción de Dios en su propia vida y a narrarla y a contársela a otros. Siguiente. Bueno, esto es reiteración de la idea que acabo de exponer. Está la hermosa imagen de la Capilla Sixtina, ¿verdad? La mano de Dios que se acerca y el ser humano que eleva su mano. Eso es lo que acontece en la revelación, que Dios se acerca al hombre, pero no se acerca simplemente con un libro, se acerca con hechos. El Vaticano II lo dice, con hechos y palabras íntimamente ligadas. Y de esa manera se introduce en la historia, nos interpela y nos llama. Siguiente. No olvidemos que Jesús fue un narrador por excelencia. No en vano sus enseñanzas estaban frecuentemente respaldadas por parábolas. Y aún su propia vida es una narración, tal como quedó consignada en los evangelios. La vida de Jesús es una narración de hechos, que Jesús se la pasó haciendo el bien, que sus discípulos no lo entendían, que sus enemigos finalmente lo crucificaron y que al tercer día resucitó. ¿Eso se parece a un tratado de teología? No, es una narración de cosas que efectivamente sucedieron. Siguiente. Nueva diapositiva. Ya. La siguiente. No aparece. La siguiente. Ya. Aquí hay una frase que me permito leer porque me parece que resume muy bien las cosas. Cualquier otra expresión de fe, además de la narración de los hechos salvíficos, cualquier otra narración, ya sea ritual, cualquier otra expresión, ya sea ritual, doctrinal o existencial, nace de la memoria de un acontecimiento. El hecho que Jesús encarnó, que nos envió el Espíritu, que actúa en los corazones de quienes nos abrimos a Él por ese mismo Espíritu. La narración es el lenguaje fundante de todos los demás. Y aquí me permito remitirlos al lema del encuentro. Leámoslo todos. A ver, uy, ¿qué se hizo? Ah, es que está allá por allá. Yo no, ustedes ven mejor que yo. A ver, y ya se lo saben además. ¿Cómo es? La memoria de la fe. Porque todo lenguaje de la fe, sea el rito, sea la teología, sea la praxis social, todo brota de la memoria de un acontecimiento. Y ustedes como catequistas son custodios de esa memoria. Siguiente. Aquí quisiera que nos detuviéramos un poco con espíritu contemplativo. Es una afirmación muy sencilla y sin embargo novedosa. La catequesis es una acción espiritual. Lo trae el directorio, el último directorio para la catequesis, trae esa afirmación y la subraya.
¿Y qué se entiende porque la catequesis sea una acción espiritual? Muy sencillo, procura el encuentro con Cristo. Y el encuentro con Cristo es siempre fruto de dos cosas: de la iniciativa libre de Dios, que con su gracia se acerca, y de la respuesta libre por parte del hombre. La catequesis, en ese orden de ideas, tendría que procurar que ese diálogo entre Dios, que da el primer paso, y el ser humano que le responde, se dé permanentemente. Ahora, ¿quién hace posible ese encuentro con Cristo? El Espíritu Santo. Y por eso, una catequesis que logre esto, un encuentro con el Dios vivo que se acerca, requiere de evangelizadores con espíritu. Y podríamos decir, requiere también de catequistas con espíritu. ¿A qué le suena esa frase de catequistas o evangelizadores con espíritu? ¿En qué documento apareció? Creo que en Evangelii Gaudium de Papa Francisco, el último capítulo es ese: evangelizadores con espíritu, es decir, llenos de Dios, evangelizadores que irradian la presencia del Espíritu Santo, evangelizadores que le confían todo su trabajo a la acción del Espíritu y que por lo tanto preparan su oración, preparan su catequesis en oración, de rodillas, delante de Dios, implorándole al Señor y a su Espíritu que Él toque los corazones de las personas que se nos han confiado. La catequesis no es simplemente una obra mía. No, es que yo soy un catequista genial, es que yo ya hice 3 diplomados en catequesis, es que Monseñor Pedro me está llamando a ser doctor del departamento de catequesis. No, bueno, muy buenos y además de todo lo anterior también eso, pero lo más importante, si queremos que la catequesis sea una acción espiritual, es que el catequista esté lleno del Espíritu. Y el catequista se llena del Espíritu en su propia oración. Ahí aprende, pone cada catequizando con rostro y nombre propio en las manos del Señor. Y si hay alguno que le preocupa, le dice al Señor: ilumíname, ¿qué debo hacer? ¿Qué le debo decir a este jovencito porque se está perdiendo? ¿Queda claro esto? Para mí es el corazón. No habrá, como decía el padre Néstor ahora, renovación de la catequesis si no tenemos catequistas llenos del Espíritu de Dios. Es desde ahí, es desde ahí. Siguiente, por favor. Bueno, podríamos ponerle como título a esta diapositiva, a esta nueva línea hacia el futuro, una catequesis querigmática. Una catequesis querigmática. Ahora, mucho se ha reflexionado en los últimos años acerca de lo que es el querigma, ¿verdad? Algunos dicen querigma, yo ya me lo sé. Hechos de los Apóstoles, capítulo tal, versículo tal. ¿Y qué es el querigma? Pues fue el discurso que se echó allá Pedro apenas salieron después de recibir el Espíritu Santo. Ese es el querigma. El querigma es eso que a veces algunos de los hermanos evangélicos recitan cuando van a golpear la puerta de una casa. La persona abre y el evangelizador protestante le dice: Dios te ama. Maravilla, dice. Sí, Dios te ama y envió a su Hijo Jesús para salvarte. Y tú no has correspondido al amor de Dios, eres un pecador y por eso Jesús se entregó por ti. Conviértete, ábrele ya las puertas del corazón a Jesús. Si lo haces serás salvo, si no, te espera la paila del infierno. Esa es una versión de querigma que para mi gusto no es un querigma para hoy en día, ¿verdad?
aunque no falte el que diga, no, para hoy es que es necesario. Yo me acuerdo una vez que hice misión con unos seminaristas, creo que era un compañero de Monseñor Germán, el misionero. Y trabajábamos por sectores, y en las noches íbamos a cada sector. Y en el sector de este muchacho hubo cientos de vecinos en la reunión. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lograste todo esto? Dijo, no, que ustedes hablan demasiado de la misericordia, yo sí les hablé del infierno. Y mire el resultado, aquí están todos. Bueno, ¿qué es el tal querigma? A veces nos imaginamos que el querigma son todo el mensaje cristiano condensado en 5 o 6 afirmaciones, incluso así sean las muy dignas e inspiradas de San Pablo en los Hechos o de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Pero no es eso solamente. Fíjense esta definición tan interesante del querigma. A mí uno aprende siempre. Cuando yo preparé esta charla, aprendí esto y me quedó sonando. En el querigma, el sujeto que actúa es el Señor Jesús, que se manifiesta en el testimonio de quien lo anuncia. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo el querigma somos nosotros. El querigma eres tú, soy yo, en la medida en que a través de nosotros se manifiesta el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el querigma, el Señor Jesucristo es la buena nueva. La vida del testigo que ha experimentado la salvación se convierte, por tanto, en aquello que toca y mueve al interlocutor. Querigma no son 5 frases bien organizaditas, así sean de San Pablo o de San Pedro. Me convierto en querigma cuando el Señor Jesucristo me habita, me transforma e irradia su vida a través de mí. Y entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos qué tanto somos querigma, no tanto qué tanto hablamos del querigma, sino qué tanto somos querigma. Me acuerdo que una vez le prediqué retiros a un clero y estaba hablando de esto con otras palabras, con tal mala suerte que dije, somos querigmas vivientes, ¿no es cierto, monseñor tal? Todos voltearon a mirar y estaba dormido. Entonces, no parecía una imagen muy viva del querigma en ese momento ese monseñor, pero bueno, le correspondió a él en suerte ser visto por todos. Entonces, el querigma no es un mensaje reducido, así sea bonito. El querigma somos nosotros en la medida en que transparentamos a Cristo. Ahora, ¿qué es la dimensión querigmática del mensaje cristiano? Pues es su corazón, lo dijo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. ¿Y cuál es el corazón del mensaje cristiano? Que Dios es amor. El querigma es ese, tan sencillo como ese, y ahí está todo. Dios es amor. Y por eso el querigma no puede ser para las primeras 5 catequesis. Esa dimensión del mensaje cristiano tiene que estar presente en toda catequesis. Alguna vez el Papa Benedicto XVI, creo que todavía no era Papa cuando lo dijo, afirmó lo siguiente: por toda la dogmática cristiana, toda la moral cristiana, en el fondo proclama una sola verdad, que Dios es amor. Es decir, todos son simplemente facetas de la única verdad, Dios es amor. El querigma es eso, es esa dimensión central del mensaje cristiano que articula toda la fe. Y así tienen que ser nuestras catequesis. Podríamos preguntarnos también hoy, ¿mi catequesis es querigmática? ¿Lo es? ¿Está llena de buenos anuncios? ¿Produce alegría? ¿O es una doctrina moral que en lugar de animar a la gente la deprime porque dice no cumplo ni el primero, ni el quinto, ni el noveno, soy un desastre? ¿O es anuncio del amor de Dios? A mí
Nunca se me olvida hablando con un sacerdote recién ordenado sobre cómo debía ser la predicación. Y ese día ese muchacho que había sido alumno mío me edificó muchísimo. Compañero tuyo. No, no fuiste tú, no. Pero muy amigo tuyo. Me dijo, yo siempre reviso mis predicaciones bajo este criterio. ¿Hubo buena nueva en esta predicación? ¿Hubo anuncio gozoso del amor de Dios? Revisemos las catequesis con base en ese criterio. Mi catequesis de hoy fue querigmática, habló del amor de Dios, fue anuncio gozoso de la buena nueva. Siguiente, por favor. Ahora, lo que les voy a decir de pronto les va a sonar raro, pero ¿está en el documento? Creo que sí. Bueno, y si no, también vale. Es necesario que surjan nuevos anuncios creíbles de la fe cristiana. No nos quedemos en el anuncio de los que van de puerta en puerta diciendo Dios te ama, tú no le has respondido, Jesús te vino a salvar y si no le haces caso te condenas. No, hay que crear nuevos querigmas, fieles por supuesto al anuncio básico y fundamental. Pero yo no le puedo hablar exactamente de la salvación a un muchacho del siglo XXI con las mismas categorías que empleó San Pablo en el siglo I. Y eso no significa que no mire a San Pablo, que no inspire mi querigma, bueno, suena un poco presuntuoso, el querigma que le propongo a los jóvenes en ese de San Pablo o en el de San Pedro, pero no puede ser el mismo, porque es que la humanidad de hoy ya no es la misma de antes. Claro, hablaremos siempre en el fondo del mismo núcleo, de Jesús, de su amor, de la salvación, pero ¿con qué palabras? ¿Con qué términos? Siguiente. Miren otra frase como para que revisen. Ustedes se preguntarán ya, ¿y cuál va a ser el taller? Revisar y compartir cómo cada una de estas cosas se dan, no se dan o se dan a medias en nuestra catequesis de hoy. Este es de Evangelii Gaudium del Papa Francisco. ¿Cómo debe ser una catequesis querigmática? Decía el Papa. Que exprese el amor salvífico previo a la obligación moral y religiosa. A veces hay catequistas un poco severos. Llega el primer día de catequesis. Niña, ¿y usted qué hace con ese blue jean lleno de rotos? ¿No le da pena venir hacia la catequesis? ¿Qué van a pensar sus compañeritos? Pues los compañeritos felices, más bien, pero bueno. Pero encantados. Cuando comenzamos por ahí, la cosa no funciona. Espantamos al muchacho. No, tras de que estoy aquí porque mi abuela me mandó, esta vieja ya me dijo que yo me vestía horrible. Bueno, estoy exagerando. Bueno, no tanto. En esto no tanto. Que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. Yo le puedo dar todo el decálogo, toda la moral, pero si él no ha experimentado el amor de Cristo todavía, todo eso no le sabe a nada. Le sabe a aburrimiento, le sabe a moral de viejitos, moral del pasado, etc. Pero miren, continúa el Papa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad. No es usted me tiene que creer porque yo ya le dije la verdad. No, te la propongo. Y tú verás si la escoges. Y si no la escoges, pues yo no puedo obligarte. Por eso los papas han dicho que la fe no se transmite por proselitismo, sino por contagio. Si yo vivo de tal manera que tú te entusiasmas con la fe que yo profeso, bendito sea Dios. Si yo te propongo en términos que tú comprendes y que te resultan relevantes para tu vida,
la fe y la coges, bendito sea Dios. Pero yo no puedo ponerme bravo porque es que no quieres aceptar si yo ya te dije la verdad. No, así no funciona la fe. El mismo Señor Jesús lo hacía así. Si quieres, y a veces toca cuando alguno no quiere dejar que se vaya, no lo puede obligar, ¿verdad? Pero miren, continúa, que posea unas notas, miren, para evaluar la catequesis de cada uno de nosotros, de alegría, estímulo y vitalidad. Alegría, estímulo y vitalidad, ese tendría que ser el clima de nuestra catequesis. Alegría, estímulo y vitalidad, y una integridad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Bueno, eso es de el Papa Francisco. Siguiente diapositiva. Esto sí es del directorio. Una frase corta. Los elementos que la catequesis como eco del querigma está invitada a valorar son, y ese es su trabajo, ¿verdad? Ser catequista. El carácter de propuesta, una vez más, esto no se impone a la brava, esto es una propuesta a la libertad. La cualidad narrativa, ya hablamos de la narrativa, ¿verdad? Afectiva y existencial. El corazón humano tiene afectos, ¿verdad? Y si no tocamos los afectos, tampoco logramos que la gente se convierta al Señor. Si el catequista, porque ya oyó toda la charla sobre el cuidado de menores, se volvió el abominable hombre de las nieves, que no quiere ni sonreír, ni ver a nadie, ni que nadie lo abrace, ni nadie lo salude, pues será un catequista que difícilmente toque los afectos del joven. Obviamente hay que ser cautelosos, ¿verdad? Y uno mismo sabe hasta dónde el gesto de afecto es de Dios y cuando se prende el bombillito rojo que te dice esto ya es consentir mucho a este niño. Uno sabe que a veces se haga el bobo es otra cosa, pero uno sabe cuándo es algo que Jesús haría con un niño, con un joven o con un adulto y cuándo es algo que ya es como impropio, ¿verdad? Pero no creamos que para ser catequistas tenemos que volvernos de hielo, porque por ahí no es, pero al mismo tiempo con cautela. La dimensión del testimonio de la fe, la actitud relacional, el tono salvífico. Bien. Siguiente, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo estamos de...? ¿10 para las 11? Bueno, hasta las 11 vamos. Bien, esta es la primera parte que quería compartirles. Son las grandes líneas de renovación de la catequesis. Bueno, haz una dinámica. No, y hay una hermana de Barranquilla que la hermana de Barranquilla es especialista en despertar a los... Mónica se llama. ¿Dónde está la hermana Mónica? Bueno, vamos a conocer un carisma barranquillero hoy. Aunque no sé si ella es de Barranquilla, pero bueno. ¿Ah, sí? Ah, con toda razón. Bueno, vamos a colocarnos de pie. Soltamos lo que tenemos en nuestras manos. Y ustedes primero van a hacer lo que, o sea, yo hago primero y ustedes hacen después. El mismo gesto y todo. Vamos a imaginarnos que por allá va a entrar un piojo que se llama Juancho. Sí, el piojo se llama Juancho. Entonces dice así: ahí viene el piojo Juancho. ¡Qué horror! ¿Qué hacemos? Sacamos el matapiojo. Listo, muy bien. Después usted tiene que echarle mano al compañero que tiene al lado
perdón, y lo sacuden. Listo. Entonces, repetimos otra vez. Y yo lo sacudo a usted. Entonces dice así: ahí viene el Piojo Juancho. ¡Qué horror! ¿Qué hacemos? Sacamos el matapiojo. Agitamos el matapiojo. Destapamos el matapiojo. Se lo echamos al compañero. Muy bien, otra vez. 1, 2, 3. Ahí viene el Piojo Juancho. ¡Qué horror! ¿Qué hacemos? Sacamos el matapiojo. Agitamos el matapiojos. Destapamos el matapiojos. Se lo echamos al compañero. Muy bien. Una segunda. Vamos a darnos el aplauso del amor. El aplauso del amor son 3 palmadas, 3 golpes en el pecho, 3 piquitos y soplamos. Tiene que escucharse acorde porque aquí no hay sordos. 1, 2, 3. Muy bien. Muchas gracias, hermana. Bien. Podríamos decir, va a tocar aplicar el famoso aleluya. Regular estuvo. Aleluya. Podríamos decir que en esta primera parte estuvimos dedicados a ver líneas de renovación a partir de la naturaleza de la catequesis. En la segunda, que no vamos a alcanzar a hacer porque el tiempo no nos va a dar, se las voy a enviar, sí. En la segunda quería hablar de la renovación de la catequesis a partir de lo que el Directorio para la Catequesis llama los escenarios culturales actuales y la persona en su situación concreta de vida. Creo que son las partes menos estudiadas del nuevo directorio, pero son bien interesantes y bien amplias. El directorio le dedica un buen número de páginas a estudiar cómo son los escenarios culturales del mundo de hoy y cómo eso debe afectar positivamente la transformación de la catequesis. Pero lo segundo es muy interesante y es cómo es la vida de cada persona. Por ejemplo, vive en familia, tiene 8 años o tiene 15 o tiene 30. Las dos cosas deben darle también renovación, novedad a la catequesis. Este se ve menos, pero dice así: a partir de la realidad personal y cultural cambiante. Hoy en día nos toca a nosotros enfrentarnos a un mundo en cambio y cada vez las generaciones cambian más rápido. Yo no sé si aquí hay psicólogos o sociólogos, pero hasta hace unos años una generación, por ejemplo la mía, que tuvo un nombre muy bonito, Baby Boom, la explosión de los bebés después de la Segunda Guerra Mundial, yo clasifico en esa. Y las generaciones del Baby Boom fueron muchas, ¿verdad? Casi todos los de aquí son de esa explosión, casi todos. Pero, y eso entonces duró 15, 20 años. Hoy en día las nuevas generaciones, los millennials, ¿cuánto duran esas generaciones? 10 años, y ya hay otras que a los 5 años ya están las generaciones muy distintas. Eso es un desafío enorme que nos toca a nosotros. Ya no es cómo son los muchachos que catequizo desde hace 15 años, no. ¿Cómo son los que me llegaron este año? Por eso la pregunta que yo les hago a los catequistas
cuando los curas me invitan a comer con ellos después de confirmación. ¿Cómo los vieron? ¿Cómo los encontraron? ¿Verdad? Entonces es un mundo cambiante, en permanente cambio. El directorio, esto lo digo más a modo de provocación, es decir, que ustedes quieran leer eso. En el capítulo 8 dedica todo un capítulo a la catequesis en la vida de las personas. Y ahí habla de la catequesis familiar, habla de la catequesis para niños, de la catequesis para jóvenes, en fin. Y en el capítulo 10, no están contiguos, no están seguidos, la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Veamos rápidamente, no voy a alcanzar a comentar, simplemente a mirar los títulos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, hay una frase ahí de Evangelii Gaudium que viene por allá en el fondo de Evangelii Nunciandi, que dice lo siguiente: algunas cuestiones culturales y sociales que invitan a los cristianos a recordar que evangelizar es hacer presente el reino de Dios en el mundo de hoy. Porque uno puede evangelizar pensando que tiene delante a los cruzados y templarios que van camino de Jerusalén. Y no, esos no son los católicos de hoy en día. Pero si yo no evangelizo el mundo, no llevo reino al mundo de hoy como es, sino que me sueño por allá un reino de cruzados todavía en pleno siglo XXI, pues no estoy evangelizando. Porque decía con mucha razón el Papa Pablo VI, San Pablo VI, él decía: evangelizar es penetrar y transformar con la fuerza del evangelio los valores determinantes, los modelos de vida, las líneas de acción. Eso es evangelizar. De lo contrario, ¿qué nos pasa? Decía él, es como si echáramos barniz, pero no estucáramos y no reparáramos las humedades. Queda bonito el barnicito, pero a los 2 meses el barnicito se nos cae a pedazos. Bien, siguiente. Siguiente, por favor. Un primer rasgo del mundo de hoy. Vivimos en un mundo plural y complejo. ¿Y eso qué significa? Que nos toca convivir con gente, bueno, no es que nos toque, es que es así. Convivimos con gente que tiene otras creencias, otras miradas sobre la realidad, otras ideologías. El mundo de hoy es pluralista. Y para constatar eso uno no tiene que irse por allá quién sabe a dónde. En la misma familia de uno ya el pluralismo está así, pulula. Por ejemplo, todos mis sobrinos viven en Estados Unidos y estudiaron en escuelas públicas en Estados Unidos. Allá es muy normal que en un salón mis sobrinos estuvieran sentados al lado de 2 judíos, de 3 musulmanes, de unos hindúes. Ese es el mundo de hoy. Eso, por supuesto, tiene que ver con la catequesis, porque uno tiene que ser capaz de formar jóvenes y niños y adultos con una identidad católica clara, pero al mismo tiempo que sean capaces de entender a los otros, de dialogar. Es decir, que no se vuelvan talibanes. Cuando digo talibán no es que no se llamen ibanes, como un talibán, sino que se vuelvan, que como yo soy católico, entonces los que no profesen lo mismo que yo, los que profesen la ideología de no sé qué, son mis enemigos y no los puedo ni ver. No. Hoy en día nos toca saber formar personas con identidad, que tampoco por quedar bien con todo el mundo se vuelvan como un puré blandito lleno de mantequilla, que eso no, como un camaleón. Uy, le está poniendo política ya eso. No podemos formar camaleones, pero tampoco talibanes, ¿verdad? Tenemos que preparar gente para un mundo
que ha cambiado, donde no todos piensan, donde uno tiene que dialogar, y el Papa Francisco insistía mucho, saber escuchar, porque yo no tengo toda la verdad, Cristo sí, pero yo no, y es posible que alguien que no crea como yo me ayude a entender, así él no crea mejor en algunas cosas el mensaje de Cristo, si lo sé escuchar. Por eso el Papa Francisco tenía esa imagen del poliedro, ¿no? A él le gustaba mucho el poliedro, una figura con muchas caras. Claro, hay unas que pueden estar más cerca del centro. Cristo es el centro, indudablemente. Pero tenemos que formar gente capaz de dialogar, de encontrar puntos comunes, puntos de acuerdo, en fin. Una identidad clara y segura, serenamente capaz de entrar en diálogo con el mundo y de dar razón de la esperanza cristiana con docilidad, respeto y conciencia recta. En una época yo viví estudiando unos años en Francia y me acuerdo que había unas familias tradicionales muy bonitas y conservaban a esos niños como en una nevera. No podían ver televisión a las 8 de la noche, todos rezaban el rosario, en fin, todos se vestían igualito, camisita celeste. Bueno, no tengo nada contra las camisas celestes, que aquí veo varias. Camisita celeste, falda azul oscuro, suétercito gris, todos igualitos. Pero el día en que esos niños finalmente tenían que salir de su casa e irse a estudiar en la universidad en París, ni les cuento las historias de la desbaratada que se pegaba. Entonces, tenemos que formar gente para el mundo de hoy, que aguante diálogo, que aguante confrontación. ¿Y eso dónde se aprende? En la catequesis. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Eso decía un profesor nuestro. ¿Cómo lo van a hacer? No tengo ni idea, pero eso es lo que hay que hacer. Es que ocurre algo interesante. Los niños están todo un año con nosotros, mínimo 8 meses en catequesis o un año en el caso de confirmación. Excelente. Se convencen, logramos que algunas familias vuelvan a los domingos a la Eucaristía. Pero ¿qué ocurre cuando hacen la primera comunión? Que decimos, quedan en manos de ustedes, papitos, qué belleza, pero no. ¿Qué posibilidad hay que en este encuentro o en el que puedan hacer, programemos, así como hacen en el fútbol, que hay una cantera hasta que los hacen estrellas? Nuestra cantera es el bautismo, luego viene la primera comunión, la confirmación. ¿Por qué quedan tan solos? A lo que voy es esto, no le quito más tiempo. ¿De qué manera programamos que estos niños y estas familias, luego de su primera comunión, renueven el sacramento o nos encontremos a orar o con ellos armemos momentos de oración por ese sacramento? Es mi gran inquietud. Gracias. Sí, yo creo que la respuesta a esa pregunta no es tan sencilla, pero es la siguiente, creería yo. No podemos contentarnos únicamente con la catequesis sistemática presacramental, pero tampoco la solución es alargar indefinidamente la catequesis presacramental, porque son cuestiones también culturales. Por ejemplo, mis sobrinos en Estados Unidos, mi sobrina duró 2 años en catequesis de confirmación, pero además de eso le tocaba ir al grupo juvenil durante esos 2 años y además de eso le tocaba ir al voluntariado social. Hoy en día no es muy practicante, pero en su momento, claro, ella quedó muy tocada por todo eso. Pero poner eso en el escenario de aquí o de Bogotá o de que los papás vayan a llevar todos los domingos por 4 años es muy difícil. ¿Qué hay que hacer? Ser muy creativos antes de la etapa sistemática presacramental y después de.
Porque es evidente, si nos quedamos solo con esos 2 añitos, pues habrá uno que otro que se salve, pero otros van a volver a lo mismo. Entonces hay que poner mucha creatividad. Hay quienes dicen que la pastoral infantil, ¿sabe dónde comienza? En el vientre materno. Y por eso las oraciones que hacen ahora los sacerdotes sobre el vientre. Bueno, miren, esta niña va a ser una evangelizada, ya asistía a congresos a los 6 meses de edad. Ah, es el segundo congreso, hermano. Ah, que soy el segundo que lo dice. Sí, esa niña va a ser santa a ese paso. Pero tenemos que ser muy creativos, no contentarnos con esos 2 o 3, aunque fueran 4 tampoco serían suficientes. Es otras formas de evangelización antes de y después de. No podemos encasillar porque la sociedad no admite que le pongan límites. Entonces, sobre esa libertad hay que crear algo para que en el caminar y en el movimiento se dé lo que enseñamos. Muy bien, vamos a seguir porque ya son las 11, ¿verdad? Y ustedes tienen un trabajo muy importante que hacer ahora. Bueno, el contexto urbano. El directorio dedica un espacio a decir, ¿y el contexto urbano qué le dice a la catequesis? Es un capítulo rico, pero voy a decir solo una cosa. Más o menos lo que dice el directorio es, en la ciudad la gente vive sola y si la catequesis no propicia nuevos espacios humanizantes, comunitarios, fallamos, porque la gente se nos va. Últimamente, cuando yo motivo a los muchachos a seguir el día que voy a la confirmación, les hago una pregunta, que ojalá nos la hagamos hoy. Les pregunto a los chinos, ¿ustedes hicieron amigos en la catequesis? ¿Cuál creen que es la respuesta? Sí. Aquí la respuesta es buena, es positiva. Muchos dicen, nos hicimos amigos. Entonces yo les digo, pues, aprovechen esos amigos, no los pierdan. Y me les meto por ahí. Pero podíamos preguntarnos eso, ¿hasta qué punto nuestras catequesis para niños, jóvenes y adultos se vuelven espacios comunitarios, espacios de humanización? Quienes estuvieron en la charla con el cardenal Tagle en el Congreso Misionero, allá en la Javeriana, él insistió mucho en eso. El secreto está en crear espacios comunitarios, espacios de humanización, porque la gente se siente terriblemente sola por la problemática familiar, etc. Bien, hay más cosas ahí, pero sigamos. El siguiente es el contexto rural. Ahí dice una cosa muy bonita el directorio, dice, la cultura rural campesina tiene una serie de valores muy hermosos, no los dejemos perder. ¿Cuáles son esos valores? No se aprecian en la sociedad de consumo como la sencillez, la sobriedad, el estilo de vida, la acogida y la solidaridad en las relaciones sociales, el sentido del trabajo, de la fiesta, el cuidado por la creación, los ritmos de la tierra, etc. Porque a veces pasa eso, dictamos una catequesis en medio de una ciudad y en medio de una vereda y la damos igualita, como si fuera el mismo lugar. No, nos dicen, apreciemos esos valores de la cultura campesina e involucrémoslos claramente en el proceso evangelizador. Siguiente. La piedad popular. Aquí sí me toca hasta a mí hacerme un mea culpa. Podríamos preguntarnos qué lugar ocupa la piedad popular en la catequesis. Algunos no llegan ya con nada de piedad popular, pero algunos sí. Y entonces no les cultivamos eso que traen de la casa, esas devociones sencillas al ángel de la guarda, el mes de María, exacto. Todo eso el catequista no lo puede mirar por encima del ojo y decir,
Bueno, sí, son bonitas esas expresiones, pero yo te voy a enseñar lo que es la verdadera fe. No, hay que valorar eso. Bueno, ahí dice más, pero paso a la siguiente diapositiva. Siguiente. Uy, aquí hay un tema grueso. Catequesis y mentalidad científica, porque muchos jóvenes de hoy viven en esa mentalidad. Los profesores les viven diciendo que la idea cristiana de la creación es absurda, porque resulta que el mundo nació por evolución y por el Big Bang. Casi siempre son profesores muy ignorantes, porque si supieran un poquito más, sabrían que uno de los principales ideadores de la teoría del Big Bang fue un sacerdote jesuita, Georges Lemaitre. Pero ellos les venden la mentira. No, la fe cristiana, eso es puro oscurantismo. Entonces, si un catequista no sabe hacerle ver al muchacho que la fe cristiana no riñe con la ciencia, sino que por el contrario es perfectamente compatible con la ciencia y sus verdades no se oponen, antes bien se complementan y enriquecen, perdemos la evangelización con ese joven. La frase que está aquí es muy fuerte, está en el directorio. De la respuesta que se dé a las inquietudes en el campo del diálogo fe-ciencia, no en menor medida la apertura a la fe, sobre todo entre los niños y los jóvenes, se va a ver afectada. Y me faltó completar la frase. Eso es muy fuerte. Si no sabemos responder a esas inquietudes, profesora, porque les dicen profesoras o profesores, profesora, que el profesor de mi colegio dijo que la evolución era así, que la Biblia miente porque es que primero no fueron los reptiles sino los no sé qué. Si ustedes quedan mudos, el niño dice, ganó el profesor de ciencia. Eso implica conocer el tema, interesarse por él, porque el directorio lo dice, si no somos capaces de responder a esas inquietudes, se crea ahí un vacío que puede afectar la respuesta del joven a la fe. Siguiente, catequesis y cultura digital. Esa se la dejo a Monseñor Germán para esta tarde, que es el experto en ese tema. Pasémosla porque el tiempo ya no nos da. Queda esa tarea. Siguiente porque es de lo mismo. Siguiente. Bueno, y con esta termino. Me queda lo de las edades, pero esa la estudian ustedes por su cuenta. Catequesis de niños jóvenes. Algunos contenidos particulares que es necesario afrontar hoy. Los cita el directorio último. Cuestiones de bioética, que los muchachos conocen hoy desde chiquitos porque entran a internet y ahí encuentran todo. Integridad de la persona y dignidad humana. La famosa dignidad humana en la cual basamos nosotros muchas cosas como el aborto, el juicio moral sobre el aborto. ¿Qué entiende hoy en día un chino por la dignidad de la persona humana? ¿Y qué le hacemos entender cuando le hablamos de eso? El compromiso ecológico, la opción por los pobres, el compromiso social, el ambiente de trabajo. Oyendo todo esto uno puede decir es mucho. ¿Yo a qué horas hago todo esto? Bueno, habrá que hacer opciones. Y como les decía, no todo lo podemos meter en esos 2 años o 3. Antes y después hay mucho por hacer. Pero si queremos ser catequistas para el siglo XXI tenemos que meternos en todo eso. Porque los chinos preguntan, es propio de su naturaleza preguntar, inquirir, objetar, y tenemos que estar preparados para dialogar con ellos sobre eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora. Lo de las edades lo leen en el directorio. Al fin y al cabo, todos estos encuentros son para motivar la lectura no para reemplazar la lectura.
Voy a hacer una pregunta atrevida y espero que me la respondan sinceramente. ¿Quiénes de ustedes han leído todo el directorio para la catequesis? Partecitas. Bueno, está bien, ya he leído partes. Ojalá todos en el próximo congreso digamos, ya, lo leímos todo. Bien, ¿en qué va a consistir el taller? Ustedes van a ir ahora a los lugares donde están asignados según la escarapela y van a charlar sobre lo siguiente. Van a revisar cómo es su catequesis a la luz de todas estas líneas de renovación. Y en esa revisión quisiera que respondan a dos preguntas. La primera, ¿en cuál de esas líneas me siento un poco más quedado? Me siento interpelado a avanzar más. Y la segunda pregunta, si en alguna, por el contrario, siento que he avanzado, o mi parroquia, compartir alguna experiencia positiva de renovación de catequesis en alguna de todas estas líneas. ¿Queda claro en qué consiste el taller? Dos preguntas para compartir en el grupo. ¿En qué nos falta? ¿Y por qué quizás? ¿Y por qué? Y dos, ¿en cuáles vamos mejor? Y compartir alguna experiencia que me haya ayudado a avanzar en esa línea. Bien, muchas gracias. Vamos entonces al trabajo comunitario. Muchas gracias, Monseñor Pedro. Aplauso fuerte para Monseñor Pedro Salamanca.